efectivamente hablar sobre la música y la mística, pero hablar sobre estos dos términos es hacerlo sobre dos mundos consustanciales. La mística, su misma palabra, su término, indica silencio, Musein. Pero cabe recordar que la música nace del silencio, no es su contrario, no es su reverso. El griego mystikos, que deriva de mío, refería a la acción de cerrar los ojos o la boca. Este sentido de cerrado evolucionó hacia la idea de secreto en la palabra misterio. Se trata ahora de reflexionar sobre el origen de un lenguaje, el lenguaje musical, que está muy vinculado a la trascendencia. El oído está más cerca de lo escondido, de lo secreto, de lo oculto, que la vista, y que es un extraordinario constructor de fábulas y de metáforas, de imágenes que se han convertido en realidad o que han convertido la realidad. Cuando Nietzsche decía que el oído era el órgano del miedo, sabía perfectamente lo que decía, porque él cuenta que por la noche es cuando se ha fabulado, es cuando hemos inventado sobre todo a los dioses. Dado que los dioses son invisibles, en muchas cosmogonías la revelación procede, como estamos diciendo, de la escucha. Es el semá de los judíos, el coránico samaj, escuchar, oír. Los neoplatónicos, y de una manera especial Plotino y Proclo, también los místicos medievales, sobre todo a partir de los tiempos de Brígida de Suecia y de Enrique de Suso, hablarán de un oído interior que descifra el afuera. Y por tanto no es extraño que incluso en las tradiciones escépticas del humanismo, y eso es importante, se haya referido el oído como un órgano del espíritu. Pierre Charron, por ejemplo, que fue discípulo, quiso llamarse así, discípulo de Montaigne, el de la sabiduría, escribe que el oído es un sentido espiritual, abarca no solo los secretos y la intimidad de las personas a las que no llega la vista, sino aún de las especies y todo lo espiritual y divino, para lo cual la vista perturba más que ayuda. La vista perturba más que ayuda. Porque nos interesa ver aquí que mucho antes de la llegada y formación, de la solidificación de las creencias religiosas y posteriormente de las especulaciones teológicas, la música era un vehículo de encaje de lo sobrenatural en la realidad. Hoy sabemos que hace 60 o 70.000 años se oficiaban rituales funerarios en los que intervenía una música, o si se prefiere llamar, un conjunto de sonidos que evocaban una relación con lo desconocido. La mayor parte de las investigaciones suelen contemplar la sepultura prehistórica como un espejo donde asomaba la conciencia y su preocupación por la vida ultraterrena, como sugieren ya los restos de enterramientos neandertales de la cueva de Bonneval o de la Ferrachy en Francia, esta última correspondiente a la inhumación de un niño. El descubierto en la zona de Shanidar, en Irak, de hace unos 60.000 años, donde se encontraron los restos fosilizados
de flores y vegetales en torno a un cuerpo, en lo que sin duda era un ritual funerario, explica este sentimiento de trascendencia del que estamos hablando. El hecho de que también, y esto es muy importante, se hayan encontrado recientemente, cuando digo recientemente es en los años 90 del siglo pasado, en el sur de Alemania, en unas valiosísimas excavaciones llevadas a cabo en Suabia, se encontraron unas flotas de hueso con una antigüedad de 40.000 años, pero lo que es realmente importante de esto es que tienen varias perforaciones para constituir una melodía, es decir, para transmitir una organización de sonidos, un lenguaje coherente, una pequeña frase, un lenguaje paralelo al que ya existía en las primitivas fonaciones. Con ello quiero decir que la memoria musical, del mismo modo que la conciencia, deben remontarse mucho más atrás de lo que pensábamos hasta hace unas décadas, cuando conocíamos algunas flautas con orificio datadas de hace 25.000 años, más o menos. Es notable que las sociedades más primitivas buscaran lugares donde conseguir resonancias evocadoras. De ahí que las cuevas, que las grutas fueran lugares rituales. Un antropólogo y maestro del canto gregoriano, cantante a su vez, como Igor Reznikov, que ahora es muy mayor, todavía vive, comprobó, sus discípulos, sus estudiantes también, comprobaron que en el lugar de mayor reverberación de determinadas cuevas o en el mayor grado de reverberación de sus galerías, eso en el sur de Francia, coincide con la presencia de grafismos y símbolos. Es muy importante pensar en esta primera correspondencia entre la representación, entre la imagen y el sonido. Sabemos que en las cuevas y que en las grutas, mucho después, serán los lugares de encierro y de meditación de maestros del zoroastrismo, de maestros del budismo, del hinduismo. Sabemos que los egipcios, los sacerdotes de Babilonia, Pitágoras en Samos y tantos iniciados frecuentaban esas grutas y estaban atentos a la revelación del sonido, sobre todo a la resonancia, a la vibración. El pitagórico Porfirio relata en la Gruta de las Ninfas que cuando los persas, lo habla así, lo escribe así, cuando los persas celebraban ceremonias iniciáticas, lo hacían en las cuevas y que fue Zoroastro el primero en consagrar una gruta y lo hizo en honor de Mitra. Él dice una cueva natural, florida y con manantiales, está hablando de un templo en la montaña, que representaba para él la imagen del universo. Él, dice Zoroastro, instituyó esta costumbre y resulta notable que se diga que lo que había en su interior representaba en intervalos simétricos, esto también es muy reseñable, los símbolos de los elementos y de las regiones del universo. Este mismo hecho, relatado por otro pitagórico posterior, Numenio de Apamea, quien indica que esta cueva estaba en las montañas cercanas a Persia, y es ahí donde se encerraba Zoroastro, y es un lugar que se ha localizado en las montañas del oeste, al oeste de Afganistán, y también nos dice que los objetos de su interior estaban dispuestos, dice, a distancias simétricas, con lo que se venía a imitar los símbolos de los elementos y las zonas del cosmos.
Todo esto nos está hablando de resonancia, de una sonoridad que nos hace regresar al origen o a una parte nuestra olvidada todavía hoy. El triunfo de la visualidad, de eso que es visual, no es más que un alejamiento de aquel sentir primigenio, de aquella audición primordial a través de la que los seres humanos desarrollaron su intuición, sobre la que empezaron a elaborar sus certezas. Cuando Heidegger escribía que cuando decimos que no hemos oído bien, en realidad estamos expresando que no hemos comprendido, no puede por más que servirnos de metáfora, ya que en las antiguas cosmologías tuvieron uno de sus fundamentos en esa capacidad de escuchar, de entender aquello que suena en la naturaleza y sobre todo en el cielo. Todo en el pasado se contempló como un eco del eco primordial. El término sánscrito sfota, hervor, ejemplifica el caudal, el chorro, el brotar del sonido cósmico. Y así lo leemos en las Upanishads, como lo hace el agua en un recipiente. También en sánscrito la raíz kup refiere a algo caliente que explota, de ahí que es un hervor, de ahí Cupido. Se trata de una resonancia generadora y regeneradora, de un flujo vibratorio que inunda el espacio y da forma a las cosas y las sustenta. En la audición, la invisibilidad se vuelve conciencia. Escuchar atento significa estar en vilo, anticiparse a aquello que buscan confirmar los ojos, pero que jamás alcanzarán a verlo. En el Salmo 102, no poder ver el rostro de Dios desata la angustia. El implorante pide al menos que Yahvé acerque su oído para atender su desesperada llamada. De lo contrario, su corazón se agostará, dice, como la hierba cortada. En el principio fue el verbo, el logos, el verbum, que los judíos llaman memra. Pero habría que pensar si en verdad este logos fue antecedido, si fue el aire, la simple vibración hecha sonido y el concierto de las cosas, el concierto de la naturaleza, la raíz de todo nombrar, como si se tratara de una lengua previa, de una emisión acústica que no cabe ni sospecha que un día será conciencia. Las palabras son la inspiración de un querer decir, la voluntad de recoger lo que el oído ha captado de poder ser expresado. En los sonetos a Orfeo de Rilke, esta idea de lo previo está expresada, yo creo que con mucha claridad. Por ejemplo, antes de que la música propiamente dicha, lo que preside en los más antiguos textos bíblicos es un fragor, un rumor que viene del desierto y de las montañas. En ocasiones Yahvé se manifiesta a través del trueno, del viento, de la lluvia, de grandes vendavales, ensordece y atemoriza. En las páginas testamentarias se oyen con frecuencia los estrépitos, los ecos que nadie acierta a saber de dónde vienen, de qué valle, de qué montañas. La armonía es, en verdad, la armonía tal como la presentaba Fernando, en la Biblia no son tan frecuentes. Los cantos son cantos de tristeza, evidentemente sí, armónicos, pero lo que despierta al ser humano es
esa capacidad de escucha de no se sabe exactamente qué. Si pensamos en los fundamentos mismos del orfismo y del pitagorismo, veremos la extraordinaria importancia en la visión mística que alcanzó la concepción del cosmos y la concepción de la realidad. Pitágoras aprendió de los caldeos una concepción luego llamada de la armonía de las esferas para explicar la concordia y el orden del universo. Es una gran y asombrosa metáfora según la cual cada planeta estaba separado por un intervalo musical, con lo que toda la línea o cadena planetaria formaba, como dice Platón en el mito de Erques, que cierra la República, significaba que había hilado con ese sonido todo un mundo, todo un sonido cósmico celeste que regía a su vez nuestro orden. A veces se traduce o se dice que Platón está expresando un acorde de planetas que emiten un sonido y que eso es lo que sustenta el cosmos. Pero en música los griegos no tenían la idea de acorde, de simultaneidad de sonidos. Eran simplemente melodías. Por lo tanto, lo que enhebra el cielo es una melodía. Y hablando de la armonía, sería bonito decir que Heráclito pensaba, formulaba que la armonía precisamente viene de los contrarios, de lo opuesto. Las fuerzas contrarias no acordes, lo contrario es lo que genera la estabilidad. Por eso armós es el término griego que refiere esta armonía procede de ese término armós, y que era un término usado por los carpinteros para ensamblar dos piezas que tenían un distinto perfil. Las ensamblaban, las acoplaban, teniendo un perfil distinto. Y eso era el armós, eso era la armonía. Así que la armonía, antes que de los músicos, viene de los carpinteros. Creer que existe una música producida en el cosmos y que gracias a ella se mantiene en equilibrio indica una necesidad de pensar humana, de pensar de que todo fluye de manera conjunta y reglada. De algún modo, antes de formular el orden, la mente estaba buscando en sus simetrías, en sus relaciones simétricas con la realidad, esa forma de orden, de amparo en la serenidad, en lo reglado. La vigencia, o por lo menos la atención de estas teorías, y por increíble que parezca, durarán siglos y serán un fundamento de nuestra cultura, y se constata todavía en los tratadistas del Renacimiento. Marsilio Ficino hace mucho hincapié en la música como sistema, como instrumento de curación de la melancolía por el orden. Kepler, un astrónomo como Kepler, estaba persuadido de que había una armonía preestablecida, como Leibniz dirá tiempo después, una armonía preestablecida, porque si no, no era posible todo lo que él estaba viendo, estudiando, los tratados musicales de Juan Bermudo, la escuela música que es del siglo XVIII, de Pablo Nasarre.
todavía hablan de estas cosas. Y tanto es así que, teniendo en cuenta la condición pitagórica del cosmos, es decir, una condición mística del cosmos, muchos músicos contemporáneos han escrito en función de lo que puede interpretarse como una gran alegoría mística de lo que estamos aquí comentando. Y cabe pensar en las 12 melodías del Zodíaco de Stockhausen, de George Crumb y su preciosa partitura mecánica celeste, que pertenece a un gran cuaderno que se llama Macrocosmos, John Case, que en el Atlas Eclipticalis habla del plano musical, así como de una cartografía de los cielos. Peter Obvos compuso Cosmos en el año 61, inspirado en el viaje del cosmonauta Yuri Gagarin. Podríamos mencionar tantísimos maestros, Miguel, Grisset, Messiaen, tantos que han escrito sobre partituras apoyadas en la música celeste. Si estamos atentos y dispuestos a entrar en un lenguaje interior que no nos delimite, podemos llegar a la conclusión de que en el fondo nos están diciendo lo mismo un sitar hindú que un shakuhachi de la música zen. Están en el mismo plano el gumbri que se toca en los desiertos magrebíes que un duduk que se toca en los campos armenios, el oboe que dibuja un ostinato en un aria de Bach está muy cerca en espíritu de las cuerdas de un koto japonés. El cuerno o shofar que todavía se toca en las sinagogas evoca algo que no es distinto de lo que aspiran las flautas en el norte de la India, que son muy refinadas. El canto gregoriano, los mantras tibetanos y las canciones iniciáticas de los chamanes de Altai están, si se puede decir, en una misma frecuencia espiritual. La danza mística de los derviches y los danzantes que giran rápidamente alrededor de un árbol, en torno a un árbol, durante la noche de San Juan en Irlanda, hasta sentir una especie de ebriedad, forman un eje con su cuerpo, que es el eje del mundo. Por todo lo que estamos diciendo, no es extraño que la música fuera un instrumento, un elemento de curación, porque si era capaz de regular los cielos, o los cielos eran capaces de regular la música, era lógico que tuviera la música la facultad de armonizar el cuerpo y conjuntar los humores que lo integran, los humores descubiertos a partir de la escuela hipocrática de Kos. Y claro que a nuestros ojos esta propuesta puede parecer ingenua, pero no deja de expresar a su manera una idea científica, numérica, porque los caldeos y después los griegos calcularon esos intervalos planetarios en función de las proporciones matemáticas perfectas que separaban cada uno de los planetas en esa armonía de las esferas que hemos comentado. Por esta razón, y por otras, desde luego el número tuvo, desde muy antiguo, un valor, una función sagrados, una función mística. San Agustín, en un precioso tratado titulado De música, o la música, dijo que al hablar, que en el orden universal, al hablar de los cielos, los números están presentes y que discurren en medio de un insondable espacio, él dice, en armoniosa sucesión, pero con una esencia propia. Cada número es propio, pues ni el soldado, dice, ni el soldado,
es capaz de ver el orden del ejército, ni la estatua, la espaciosidad y belleza de la casa que adorna, ni las sílabas, el devenir del poema. Esto lo dice en el 6º libro de música. Y de esta manera piensa que los sonidos se suceden para conformar un todo. Pero se trata, en su más alta expresión, de esos números sonoros, dice, sonantes numeri, que no provienen del cuerpo que tenemos, sino de aquello que el alma recibe de Dios. Y así, en su escrito, recuerda lo afirmado en el Eclesiastés. Vuelta di yo al mundo para saber y considerar y buscar la sabiduría y el número. Para buscar la sabiduría y el número, parece un verso de Borges, podría estar en el lenguaje de Borges. Platón nos dice que la música engendra y mantiene la unidad, la mide, la refleja, esa unidad, es su consecuencia. En realidad, si quizá alguno de nosotros haya ido a un musicoterapeuta, este no hará otra cosa que poner en marcha unos mecanismos muy antiguos y no tratará de otra cosa más que de ordenar la mente y el cuerpo del paciente con ayuda de los sonidos, de las frecuencias que mueven el ánimo, como decían los antiguos, o estimulan una parte del cerebro. Pero tal como hacía Pitágoras cuando sus alumnos le pedían que los sanara, él los mandaba echarse en el suelo por la noche al raso y él cantaba y tocaba una lira. Y a menudo lo hacía en un tono, hoy diríamos una tonalidad, aunque no es nada de esto, es para entendernos, en una tonalidad que estaba acorde con la constelación que presidía en ese momento el cielo. En cierto modo, el canto era, y en cierta forma es, algo sagrado. Tanto el que se cantaba en la liturgia del templo como en los campos, ambos están vinculados a los ritos, a la necesidad de expresar una unión con la naturaleza. Esto explica que en el inicio de las civilizaciones, por más que fueran distintas entre sí, el canto tuviera un lugar tan preeminente, ya en Egipto, en Mesopotamia, en Persia o entre los pobladores del Indo. Esto fue así y sigue siendo así. Lutero decía, al recordar precisamente las palabras de San Agustín, y que no se equivocaba, que cantar era rezar 2 veces. Y Bach seguro que tomó buena cuenta de ello. No se equivocaba porque sabía que desde el principio de los tiempos se sabía que el canto tenía una fuerza que la palabra en el habla común no alcanzaba, no tenía. Si perfilamos un poco más lo que estamos diciendo, es importante señalar que desde la antigüedad, no me refiero a la antigüedad solo griega, las ideas sobre el alma estuvieron muy estrechamente unidas con la idea de aire, de aliento, de soplo divino e intangible, capaz de engendrar vida y engendrar movimiento, anima. En latín procede del griego ánemos, que significa aire, viento, y ese ánemos acostumbraba a identificarse con lo inaprensible, con lo leve. El ánemos, entre los griegos, explicó la relación con la psique, con el alma. De este modo denominaban no solo el alma, sino la última emanación de una persona cuando moría. Cuando ya no
desprendía, no emanaba un aire cálido, sino que pensaban que había un aire frío. Le llamaban sijo. De ahí la asimilación del aire como una región del espíritu, del spiritus, o sea, del neuma, que viene a ser hálito, aliento, de nuevo soplo, aire. Si la notación musical empleada en Occidente desde los inicios de la Edad Media se denominaba neumática, es precisamente por esta razón de neuma. Cada nota es una porción de aire, un aliento. El sánscrito prana, el hebreo neshmah, el árabe ruh, son equivalentes de este soplo y respirar divinos. El aliento es lo que nos permite cantar. Las canciones son las que animan los cuerpos por lo que tienen de aire y capacidad de resonancia. Un cuerpo que canta, resuena, y bailar es resonar. En la tradición hebraica, Adán, como sabemos, su nombre procede de arcilla, de tierra roja, fue animado por el soplo de Dios de igual modo que ciertas divinidades egipcias fueron engendradas por los sonidos y el aliento de Thoth. No desearía hacer aquí un corolario de estos asuntos ni extenderme mucho para no cansarles, pero me gustaría recordar que la Gita habla del pranayama como de una regulación de energía en forma de respiración que requiere un dominio del soplo para llegar a participar de lo divino. Y así también en la mesopotámica epopeya de la creación, el destino sale de la boca de los dioses, y entre ellos Marduk, el dios alfarero. Es muy bonito esto que dice Marduk, el dios alfarero, que hace a los seres humanos de arcilla, como Prometeo también, y permite que el polvo que levantan sus manos sea esparcido por el campo gracias a un viento sibilante. Y se dice en este libro que de este polvo levantado y sibilante por el viento, de este polvo, nacieron los labradores. A veces pensar en estas cosas, desde luego lejanas, nos ayuda a entender nuestra contradicción, porque si la música tiene su origen en la comunicación con el mundo, que se presiente, que se adivina, si es en verdad un elemento de celebración, sorprenderá que entre los cantos más antiguos, profundos y elaborados se hallen los de carácter fúnebre. Y surgen con mucha fuerza en el momento en que aparece la agricultura. Estamos ante una relación paradójica: el canto, lo que brota y la muerte. Es necesario que nos demos cuenta de que la siega, a la vez que riqueza, requiere cortar, guadañar. Y eso, entre nuestros y muy lejanos antecesores, estaba asociado al mítico recuerdo de lo que moría prematuramente, más en concreto a la memoria de los jóvenes, de los que morían jóvenes. Por eso era costumbre cantar, entre otras cosas, en los campos, ya no solo por una cuestión de ritmo y de ayuda en el trabajo, sino porque era para celebrar las canciones que recordaban esa muerte prematura, una labor que mezclaba por una parte el nacimiento, el brotar, y por otra la melancolía de la desaparición. Pensemos que cuando la música, lo mismo que la espiritualidad, abandonaron su naturaleza nómada, la música, decía, tendió a institucionalizarse. Un pueblo de nómadas
de apacentadores, de gentes que van de una región a otra. Al establecerse en un lugar de manera definitiva, sacralizaban y legislaban su espíritu, lo hacían religión. El pastoreo y la trashumancia, las rutas en busca de cursos de agua y de fertilidad, han dejado o dejaron detrás de sí, y en todas las culturas, un cielo politeísta. De la agricultura, del territorio acotado y del levantamiento en él de una casa, surgirá la muy arraigada raíz del monoteísmo. Los dioses están en los caminos, en las tormentas de arena y en el enigma del horizonte, en el azar de los elementos. Pero lo estable, el uno, lo uno, es la espiga, es el riego seguro, el frutal, la mesa y la cama de cada noche. Así que por una razón u otra, siempre vemos la música, el canto, ligados a la muerte, a lo sagrado y trascendente, al deseo de alcanzar el éxtasis, hacer de la melodía una escala mística, una escala de pregunta, de conexión, de comunión. Y esta raíz se sigue conservando. Se sea o no creyente. Cuando Cioran dice que entra en una iglesia y de pronto escucha una obra, un coral de Bach, organístico, dice que en esos momentos se convierte en creyente. Todo esto que estamos diciendo, de algún modo se activa hoy en nosotros, en las personas del siglo XXI. Hace algunos años recogí en un libro una serie de sentencias y reflexiones sobre música que ordené temáticamente, escritas desde Nietzsche a nuestros días. Cuando revisé este libro para escribir esta charla que estamos aquí compartiendo, estas reflexiones me sirvieron para escoger unas pocas pero sustanciales para que puedan ofrecernos una idea fiel de lo que trato de expresar. Por ejemplo, Massimo Cacciari, que es un filósofo contemporáneo italiano, dice: el canto originario consiste en transformar en un cosmos el conjunto confuso y discordante de los elementos, en resolver en relaciones eternas apariencias indistintas. El canto es la utopía de la voz. María Zambrano: la música es la imagen y semejanza de lo divino, de la divinidad. La música es buscar otro divino en ella. Yanis Xenakis, compositor contemporáneo: la música es la armonía del mundo, pero homoformizada por el pensamiento actual. El movimiento del ser humano es el movimiento de la música. George Steiner: el canto es a un tiempo la más carnal y más espiritual de las realidades, a una alma y diafragma. Vladimir Yankelevich, otro filósofo que murió en los años 90. La música no significa nada, pero el que canta es un lugar de encuentro de significados. Gisèle Brelet, que fue una discípula de Bergson, dice: la melodía es el canto profundo y la duración
solitaria de una conciencia. Voy a terminar con dos más. Thomas Mann. La música regresa al canto cuando desea alcanzar su estado primitivo. Finalmente, Emanuele Severino, un filósofo italiano que todavía vive, es muy anciano, creo que tiene 92 o 93 años, da en el clavo cuando dice que la música despierta el sonido callado en el que está presa la energía creadora, y por eso repite el sacrificio originario de la creación. La música está en el grito originario. Todo lo que estamos comentando, y no me extenderé mucho más para no cansarles, luego me gustaría invitarles a escuchar una obra de György Ligeti que dura 8 minutos, pues las personas que lo deseen pues se pueden quedar para escucharlo, porque es un poco el resumen de todo lo que estamos diciendo. Y eso que estamos diciendo no es más que una concepción mística, intuición, pura intuición y sobre todo búsqueda. Estas cosas pueden parecernos, como he dicho antes, muy lejanas, muy remotas, incluso apartado de lo que nos llega de las primeras tradiciones de la música occidental. Pero no es así. Lo que ha ocurrido y ocurre es que Occidente, llevado siempre por el determinismo, ha hecho que su pensamiento también musical haya sido absorbido para convertirse en un elemento litúrgico y religioso y no tanto espiritual. Este matiz es el que nos hace diferenciar, por ejemplo, el núcleo de la música de un compositor como Palestrina, que estuvo ligada, o parte de ella, ligada a las ideas de las reformas impuestas por el Concilio de Trento, posteriormente. Decías, lo que nos hace diferenciar la música de Palestrina de aquella más desnuda, en un sentido místico, como es la de Tomás Luis de Victoria o Fernando de las Infantas, por referir los nombres de maestros tan directamente relacionados con la mística. Y lo propio podría decirse, si nos vamos al siglo XX o a este XXI nuestro, de cierto repertorio por Messiaen, al que hemos nombrado, por Ligeti, al que también hemos mencionado, por Kurtág y tantos más. En el caso de Arvo Pärt o Part, sí se puede hablar directamente de música religiosa. Uno se pregunta si la obra para órgano de Ligeti, titulada Volumina, y que les aconsejo, si lo pueden escuchar, es muy fácil de encontrar. Volumina, que es para órgano eclesiástico, aunque parezca que tenga distorsiones, no hay nada electrónico ahí. Es una invitación, es un viaje a lo más profundo del sonido, y parece que se trate de un estudio de sonoridades místicas, incluso más que Lux Aeterna para voces, que es la que vamos a escuchar dentro de muy poco. Y quizá todavía más que el Requiem de Ligeti. La fascinación de John Cage por el pensamiento oriental, sobre todo por el pensamiento zen, le hizo componer obras de profundo carácter, de profundo acento místico. Otra obra, la de Morton Feldman, que fue muy amigo de John Cage,
de principio tan racional y especulativo como era, como se ve en su música de cámara, pero su música dedicada a Rothko, al pintor, a la capilla Rothko, es una página de profunda espiritualidad que les aconsejo. Y no digamos de los Tre Canti Sacri de Scelsi, que fue un compositor que murió el año 88, extraordinario, que son, por decirlo de algún modo y seguro incorrectamente, no solo un deseo de silencio, sino un deseo, un anhelo de apartarse del mundo. Expresan una fractura con el mundo, con la realidad. Al escuchar la música trascendente, lo he entrecomillado, de contemporáneos laicos, como Langemann, como Toshio Shokawa, un compositor nacido el año 55, nacido en Hiroshima, pero formado en Alemania. Os aconsejo que lo escuchen, es muy importante. Grisi Gubaidulina, compositora rusa. Sahariajo, una compositora finlandesa, y tantos más. Vemos que una parte muy importante de su catálogo responde a esa inquietud profundamente espiritual, y todos ellos, en mayor o menor medida, son laicos, tienen una espiritualidad laica, por decirlo de algún modo. Aquello que los místicos de los siglos XVI y XVII entendían por elevación, por aniquilación de los sentidos, desde Teresa de Jesús a Madame Guyon en Francia, de Juan de la Cruz a Silesius en Alemania y al quietista Miguel de Molinos, responde precisamente la concepción de esa música tan bien avenida, con una idea de ruptura con el mundo, de separación de la hora, una propuesta, por otra parte, tan específicamente, tan marcadamente cristiana, buscadora de otra dimensión, utópica, si es que podemos emplear este término aquí. La necesidad de disolución, la difícil adaptación del yo a la realidad de un mundo a menudo sentido como adversidad, han sido y son los generadores de este lenguaje místico, de este deseo consustancial al ser humano, acorralado siempre entre su razón, su propia razón, y el desconocimiento de sí mismo. Si la historia de Occidente es la historia, cierto modo, del nihilismo, también el devenir de la música forma parte de esta deriva que se revela en busca de trascendencia y que, si empleamos términos filosóficos, nos obligaría o nos obligará a hablar de metafísica. Termino ya diciéndoles que el deseo de establecer las cosas, de fijarlas, es un desesperado intento de querer afianzar y fijar el devenir, de imponer un sistema, de negar lo que por esencia es cambio y transformación continua. Y en eso la música tiene el privilegio de ser el lenguaje de lo que fluye y propone continuamente, no se detiene. Por ello comentaba al principio ese vínculo de la música a las primeras cosmologías, al nacimiento del cielo o al nacimiento de la conciencia del cielo en los seres humanos. La música que encontramos en los cantos homofónicos del cristianismo primitivo de Siria y del norte de Egipto, con el ritmo obsesivo de la música sufí, si lo comparamos, si comparamos tanto el contrapunto de Johannes Ockeghem, gran maestro franco-flamenco,
Si los comparamos, digo, ese contrapunto con los glissandi que suenan en esta obra de Ligeti, como Volumina, que hemos dicho, y en tantos compositores de música contemporánea, nos daremos cuenta que la música, entendida como lenguaje, es algo que ya no se dirige o no solo se dirige a la razón, porque pone en acción un mecanismo inconsciente que lleva a reconocernos como búsqueda y sobre todo, y eso es importante, quizá lo más importante, a concebirnos como posibilidad. En esto creo que consiste la mística y también toda música que no se conforma con narrar y describir las pasiones, con toda música que no está sujeta a la retórica de los afectos, sino que da pie a caminar por lugares no establecidos, lejos de toda obediencia, y eso sin duda lo que produce descubrimientos. Y bien podemos aceptar que cada descubrimiento comporta, en realidad, descubrirse a uno mismo. Bueno, pues era esto. Muchísimas gracias.